La funeraria estaba en silencio, excepto por el amargo susurro de mi hermana Patty. Total, ella nunca la quiso. Mi hermano Dennis asintió, añadiendo lo suficientemente alto para que todos oyeran. Mamá solo está aquí por la herencia. Papá por fin se dio cuenta de su farsa. Sentí la manita de mi hija rubia apretar la mía mientras me miraba con esos grandes ojos cafés. Los mismos ojos que su abuela Judith, la mujer de la que hablaban, la mujer que llevaba 3 años muerta. Incluso el pastor Thomas se movió incómodo en su silla, apretando su Biblia más fuerte de lo normal. Hasta el director de la funeraria, el señor Holbrook, dejó las flores para mirar incrédulo a mis hermanos. Aquí estábamos, en el funeral de nuestro padre Gordon Crane, y en lugar de llorar su muerte, mi hermano y mi hermana estaban atacando la memoria de nuestra madre, que ni siquiera estaba viva para defenderse. ¿Puedes creer que papá le dejó todo a ella y a esa niña? Continuó Patty, sin siquiera intentar bajar la voz. Nos señaló a Ruby y a mí con sus uñas bien cuidadas, su vestido negro de diseñador, impecable y caro. Todo en ella gritaba dinero y éxito. 42 años de matrimonio y mamá lo estuvo engañando todo el tiempo. Gracias a Dios que por fin se dio cuenta antes de morir. La mano de Ruby temblaba en la mía. Esta hermosa y valiente niña de 8 años, que había perdido a su abuelo hacía solo 3 días, escuchaba a su tía destrozar el recuerdo de la abuela que nunca llegó a conocer realmente. Judith había muerto cuando Ruby tenía solo 5 años, pero Gordon la había mantenido viva a través de historias, de fotos, de las recetas que había aprendido viéndola en la panadería todos esos años. «Mami», susurró Ruby, pero le apreté la mano suavemente, tratando de indicarle que esperara. Quería gritarles a mis hermanos, quería recordarles dónde estábamos, a quien se suponía que debíamos honrar, pero también sabía que el duelo a veces vuelve cruel a la gente, especialmente cuando hay dinero de por medio. Dennis sacó su celular, probablemente revisando de nuevo el valor estimado de la casa de papá en alguna aplicación de bienes raíces. 300,000 por lo menos, le murmuró a Patty. Dividido en 3, es suficiente para salir de deudas por fin. Pero no, la manipuladora se lo queda todo. Fue entonces cuando Ruby se puso de pie. Metió la mano en el bolsillo de su vestidito negro, el que habíamos comprado juntas en Target, porque eso es lo que alcanza con un sueldo de maestra, y sacó un sobresellado. La letra en el frente era temblorosa pero clara, la verdad en la caligrafía distintiva de nuestro padre. El abuelo Gordon me dijo que leyera esto hoy, anunció, su voz resonando en la habitación con una fuerza sorprendente. Toda la funeraria se quedó en silencio. 63 personas, todos amigos y familiares que habían venido a despedirse de Gordon Crane, cartero jubilado y esposo devoto, se voltearon para mirar a mi hija de 8 años. El tío Walter, el hermano mayor de papá, se hizo para adelante en su silla de ruedas. Enseguida, los primos de Denver dejaron de sus... Incluso la señora Chen, de la ruta postal de papá, que había manejado 2 horas para estar aquí, bajó su pañuelo para mirar. Ruby caminó hacia el ataúd con determinación, sus pequeñas merceditas resonando contra el piso pulido de la funeraria. Se subió a la pequeña plataforma que el señor Holbrook había colocado allí para que la gente presentara sus últimos respetos, y se volteó para mirar a todos. Las luces del techo reflejaron las lágrimas en sus mejillas, pero su voz no vaciló. Mi abuelo me pidió que leyera esto si alguien decía cosas malas de la abuela Judith, dijo, mirando directamente a Patty y a Dennis. Patty se puso pálida. Esto es ridículo, siseó. Tiene 8 años. Melinda, controla a tu hija. Esto es un funeral, no una obra de teatro escolar. Pero Ruby ya estaba abriendo el sobre. Sus deditos, cuidadosos con el papel de adentro, lo desdoblaron lentamente, y pude ver la letra de papá cubriendo ambos lados de la hoja. Sin importar lo que dijera esa carta, él tenía mucho que decir. Espera,
Denny se levantó de pronto, con el rostro completamente. ¿No irás a permitir en serio que una niña interrumpa el funeral de nuestro padre con una carta inventada? Seguro que Melinda la escribió ella misma. Otra táctica de manipulación aprendida de mamá. El pastor Thomas se aclaró la garganta. Quizás deberíamos escuchar lo que Gordon quería decir. Sugirió suavemente. Si le dio un mensaje a esta niña, debe haber sido importante para él. Ruby me miró una vez más, y yo asentí. Lo que sea que hubiera en esa carta, papá se lo había confiado a ella. Y si había algo que sabía de mi padre, era que nunca hacía nada sin un propósito. Adelante, cariño, le dije. Lo que pasó después hizo que mi hermana cayera de rodillas, sollozando de una manera que no había visto desde que éramos niñas, y cambió todo lo que creía saber sobre el matrimonio de mis padres. 3 días antes del funeral, calificaba trabajos en la cocina cuando recibí la llamada. Papá se fue, un infarto durmiendo, tranquilo y rápido. Sabía que pasaría algún día. Gordon Crane, de 65, desayunaba tocino toda su vida y se negaba a ver doctores. Pero nada te prepara para esa última llamada. ¿Señora Crane? La voz al otro lado de la línea era suave, profesional. Habla el doctor Morrison del Hospital General de Riverside. Le llamo por su padre, Gordon Crane. El bolígrafo rojo se me cayó de la mano y rodó sobre la pila de exámenes de ortografía de 3er grado. Ruby estaba en la sala, practicando las tablas de multiplicar en voz alta, y podía oír su dulce voz diciendo: 7 por 8 son 56, mientras mi mundo cambiaba para siempre. Después de colgar, me quedé sentada un momento mirando esos exámenes de ortografía. Uno de mis alumnos había escrito mal la palabra amor, y yo estaba a punto de corregirlo. Algo tan pequeño, pero de repente pareció importante que este niño entendiera cómo escribir amor correctamente. Mamá habría dicho lo mismo. Las palabras importan, Melinda, me decía ayudándola en su panadería. Al escribir una receta o una carta de amor, la precisión demuestra que te importa. Ruby había sido especialmente cercana a su abuelo. Todos los domingos después de la iglesia, mientras yo ayudaba en el centro, ella pasaba horas con papá jugando damas y escuchando historias de mamá. La tradición había comenzado cuando Ruby tenía 5 años. Justo después de que mamá falleció y papá necesitaba algo por lo que vivir. Cuéntame otra vez sobre las empanadas de manzana de la abuela Judith, suplicaba ella, y papá describía la panadería de mamá con tanto detalle que casi podías oler la canela. Le contaba cómo mamá se despertaba a las 4 todas las mañanas durante 25 años para hacer pan fresco, cómo se sabía el nombre de cada cliente y su pastelito favorito, como regalaba las galletas del día anterior a los niños que no podían pagar las frescas. Tu abuela tenía harina en el pelo la mayor parte del tiempo, decía él, sonriendo al recordar. Llegaba a casa de mi ruta postal y la encontraba cubierta de azúcar glass, pareciendo un ángel, y lo era, Ruby. Era mi ángel. Mamá había fallecido 3 años antes de cáncer, una brutal batalla de 6 meses que nos la fue arrebatando poco a poco. Dirigió su querida panadería, El Rincón Dulce de Judith, por 25 años. Cuando ella murió, papá dejó su delantal colgado en la cocina, sus lentes de lectura en el buró y su taza en el mismo lugar. La casa se volvió un santuario de su vida juntos. Tu mamá todavía está con nosotros, le decía a Ruby, tocando su pecho, justo aquí siempre. Cuando comes sus recetas, cuando ayudas a otros como ella lo hacía, cuando eliges la amabilidad incluso cuando es difícil, esa es la abuela Judith que sigue viviendo. Pero mis hermanos veían las cosas de otra manera. Patty, 4 años mayor, y siempre la princesa de papá, esperaba heredar la panadería de mamá. Ella ya tenía planes de vendérsela a un desarrollador que quería convertirla en un bar de jugos. Cuando mamá me la dejó a mí, sabiendo que la mantendría funcionando exactamente como ella lo había hecho, mientras que Patty la habría vendido de inmediato, algo se rompió entre nosotras. Increíble,
dijo Patty durante la lectura del testamento, con una voz tan aguda que cortaba vidrio. 20 años en bienes raíces. Podría haber hecho que esa panadería valiera 10 veces más de lo que vale, y se la deja a la maestra de primaria que apenas puede cuadrar sus propias cuentas. Dennis, el bebé de la familia a sus 36 años, se puso del lado de Patty como siempre. Había estado viviendo al día como ajustador de seguros, siempre pidiéndole a papá pequeños préstamos que nunca pagaba. Se habían convencido de que mamá había manipulado a papá, que su matrimonio de 38 años había sido una especie de estafa. Mamá tenía favoritos, decía Patty en cada reunión familiar, generalmente después de su segunda copa de vino. Puso a papá en nuestra contra. ¿Recuerdas cómo siempre se aseguraba de que Melinda recibiera el trozo de pastel más grande, los mejores regalos de Navidad? La preparó para que fuera la favorita. Dennis asentía, añadiendo su propio veneno a la mezcla. ¿Recuerdas cómo siempre presionaba a papá para que actualizara su testamento? Cada pocos años, una nueva revisión, manipulación clásica. Probablemente estaba escondiendo dinero en alguna parte, haciéndose la panadera pobre mientras guardaba efectivo. La verdad era más simple. Mamá me dejó la panadería, porque había trabajado allí todos los veranos desde los 14 años. Conocía cada receta, cada cliente habitual, cada proveedor. Yo entendía que la panadería no se trataba de dinero, sino de comunidad. Patty veía signos de dólar donde mamá veía vecinos. Dennis veía un activo donde mamá veía un legado. Ahora papá también se había ido, y los buitres ya estaban rondando antes de que su cuerpo se enfriara. El funeral sería el jueves. El miércoles en la noche nos reunimos en casa de papá para el velorio. Ahí fue que todo se puso feo. Patty llegó en su Mercedes, con un impecable vestido negro de diseñador y una sonrisa de agente inmobiliario pegada en la cara. Entró a la casa de papá como si ya estuviera calculando sus metros cuadrados. Bueno, al menos por fin podemos vender este basurero, anunció, inspeccionando la modesta casa de papá. Dividimos todo en 3 y seguimos adelante. Ya le llamé a mi colega de Century 21. Dice que el mercado está perfecto ahora mismo. La casa no se vende, dije en voz baja, dejando la cacerola que había traído de la señora Patterson de al lado. Dennis casi se ahoga con su cerveza. ¿Cómo que no se vende? Vale al menos 300,000. Dividido entre 3, son 100,000 para cada uno. Papá actualizó su testamento el mes pasado. El silencio fue ensordecedor. Los labios bien pintados de Patty se volvieron una línea fina. ¿Cómo que actualizado? Le dejó la casa a Ruby en un fideicomiso hasta que cumpla 18. La explosión fue inmediata. La voz de Patty resonó por la casa donde crecimos, donde mamá nos vendaba las rodillas y papá nos enseñó a andar en bicicleta en la entrada. Claro que lo hizo. Seguro lo manipulaste igual que mamá manipulaba a todos, usando a tu hija para dar lástima. Pobre Melinda, madre soltera. No le alcanza con su sueldo de maestra. Mejor hacer sentir culpable a papá para que le deje todo a la preciosa Ruby. No te atrevas a meter a Ruby en esto, advertí, temblando, al poner las tarjetas de pésame en la mesa de centro de papá. ¿Por qué no? La usas desde que murió mamá. Cada domingo la manda a trabajar a papá, a recordarle a Judith y a quejarse de lo difícil que está todo, de lo caro de los útiles y de que el coche sigue fallando. Aprendiste de la mejor, ¿no? Mamá te enseñó bien a hacerte la víctima, a hacer que todos sientan lástima por la pobre y luchona madre soltera Melinda. Intervino Dennis, con la cara roja de ira y alcohol. Tienes razón, Melinda. Todos sabemos lo que has estado haciendo. Casualmente, Ruby necesita zapatos nuevos cuando visita a papá. Casualmente, menciona la excursión que no puedes pagar. Has entrenado a esa niña desde que aprendió a hablar. Eso no es verdad y lo sabes, dije, pero mi voz fue ahogada por sus acusaciones. Por favor, se burló Patty. ¿No te bastó con la panadería? Ahora también necesitas la casa. ¿Qué sigue? ¿La pensión de papá? ¿Su seguro de vida?
¿Cuánto planearon tú y mamá quitarle a esta familia? El tío Walter intentó intervenir desde su silla de ruedas junto a la chimenea. Ya, Patty, es suficiente. Tu padre sabía lo que hacía. Estuvo lúcido hasta el final. ¿Ah, sí? Intervino Dennis, apuntando a Walter con su botella de cerveza. ¿O era solo un viejo solitario manipulado por su nieta? Seguro Melinda la instruyó sobre qué decir exactamente. Dile al abuelo que extrañas a la abuela. Dile al abuelo que quieres ser panadera como ella. Dile al abuelo que eres la única que entiende. Fue entonces cuando vi a Ruby parada en la puerta. No la había oído bajar. Llevaba su pijama, la de los pastelitos que papá le había comprado la Navidad pasada, y su cara estaba pálida. Mami no me instruye, dijo simplemente, su voz cortando las feas acusaciones. Al abuelo Gordon le encantaba contarme historias. Dijo que la abuela Judith fue la mejor persona que conoció. Dijo que ella lo salvó. Patty se rió con amargura, un sonido áspero y cruel. ¿Salvarlo? Ella lo atrapó. Embarazada a los 24, por supuesto que tuvo que casarse con ella. Jugó su juego a largo plazo perfectamente. Lo atrapó con un bebé. Lo tuvo bajo su control durante 40 años y le enseñó a tía Melinda cómo hacer lo mismo con la siguiente generación. No sabes de lo que hablas, dijo el tío Walter bruscamente. Yo estuve allí, Patricia. Vi cómo eran juntos. Viste lo que ella quería que vieras. Insistió Dennis. Mamá era lista. Sabía cómo hacerse pasar por la esposa amorosa en público. Pero nosotros sabemos la verdad. Sabemos que ella lo controlaba todo, cada decisión, cada centavo. Papá no podía comprar un chicle sin su permiso. Fue entonces cuando llegó el pastor Thomas para el velorio, e incluso él pudo sentir el veneno en el aire. Estaba en la puerta sosteniendo su Biblia y un platillo cubierto de su esposa, mirándonos con evidente incomodidad. Parece que he llegado en un momento difícil, dijo con cuidado. Justo a tiempo, la verdad, dijo Patty mientras volteaba a verlo. Pastor, usted conoció a nuestros padres. Mi padre parecía el mismo estos últimos meses, o parecía influenciado, quizás confundido. La cara del pastor mostraba su consternación por ser arrastrado a esta batalla. Su padre parecía en paz. Hablaba a menudo de reunirse con su madre. El velorio terminó con Patty y Dennis acurrucados en una esquina, susurrando sobre impugnar el testamento, sobre la manipulación psicológica de mamá, sobre cómo les habían robado su legítima herencia. Ya estaban planeando su estrategia legal mientras el cuerpo de papá esperaba en la funeraria, sin siquiera estar bajo tierra todavía. La mañana del funeral, Ruby entró en mi cuarto sosteniendo un sobre. El amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas, pintando todo de un dorado suave, y ella ya estaba vestida con su vestido negro y zapatos brillantes. El abuelo me dio esto el domingo pasado, dijo, subiéndose a mi cama. Me hizo prometer que la leería en su funeral, pero solo si la tía Patty y el tío Dennis estaban siendo malos con la abuela Judith. Estudié el sobre con cuidado. La letra temblorosa de Gordon deletreaba la verdad en el frente, y estaba sellado con cera de verdad, algo que no había visto a papá hacer desde que trabajaba en la oficina de correos. Debió haber usado su viejo sello para cartas, el que mamá le había regalado para su 10º aniversario. Cariño, ¿qué te dijo exactamente el abuelo?, le pregunté, pasándole los dedos por su cabello oscuro. Dijo que a veces la gente se olvida de cómo ver el amor cuando está demasiado ocupada buscando dinero. Dijo que esta carta les ayudaría a recordar. Me hizo practicar leyéndola en voz alta 3 veces para que no me tropezara con ninguna palabra. ¿Practicaste leyendo esto?, Ruby asintió solemnemente. Todos los domingos del último mes. Dijo que era importante que lo leyera claro para que todos escucharan. Dijo que la abuela Judith querría que se supiera la verdad si la gente mentía sobre ella. Estaba completamente dividido. Una parte de mí quería proteger el funeral de mi padre de más drama.
Lo último que quería era convertir su funeral en un campo de batalla, pero también sabía que papá nunca hacía nada sin pensarlo cuidadosamente. Si le dio a Ruby esta carta, si la hizo practicar leyéndola, si la selló con cera como un documento oficial, entonces tenía sus razones. ¿Qué más dijo, cariño? Ruby se abrazó las rodillas recordando. Dijo que el amor no siempre es ruidoso. A veces es silencioso, como cuando la abuela Judith ponía galletas extra en su almuerzo sin decir nada, o como calentaba su lado de la cama con una almohadilla térmica en las noches frías antes de que él llegara a casa. Dijo que la tía Patty y el tío Dennis olvidaron el amor silencioso porque estaban escuchando otra cosa. ¿Parecía triste cuando te dio esto? No, dijo Ruby, sorprendiéndome. Parecía listo. Dijo que había estado esperando para decir la verdad durante 3 años, pero quería hacerlo bien. Dijo que sabrías cuando era el momento adecuado y que yo debía seguir tu ejemplo. En la funeraria, la tensión era palpable desde el momento en que llegamos. Patty y Dennis se habían posicionado en la primera fila como buitres, susurrando ocasionalmente a parientes comprensivos sobre su pobre padre y cómo había sido engañado durante años. Se aseguraron de que todos escucharan su teoría de que mamá había escondido dinero, que ella había controlado todo en secreto, que el testamento era sospechoso. Te hace pensar. Patty le estaba diciendo a la prima Margaret lo suficientemente alto para que todos la escucharan. ¿Por qué mamá insistía tanto en actualizar el testamento cada pocos años? ¿Qué estaba escondiendo? ¿Qué estaba planeando? Dennis asentía, agregando para cualquiera que quisiera escuchar. Papá nunca compró un auto nuevo, nunca tomó vacaciones. Trabajó durante 40 años. ¿A dónde fue todo ese dinero? Supuestamente, el negocio de mi mamá apenas salía a mano. Algo no cuadra. Durante el panegírico del pastor Thomas, habló maravillosamente sobre la dedicación de papá a su ruta postal, su amor por su familia, su devoción a la comunidad. Cuando mencionó el matrimonio de mamá y papá, llamándolos un ejemplo de amor duradero, Patty de hecho se burló, el sonido resonando en la funeraria. Fue entonces cuando lo dijo. Ese horrible susurro destinado a ser escuchado. De todos modos, él nunca la amó. Dennis asintió, su voz se escuchaba por toda la habitación. Solo está aquí por el dinero. Varios parientes jadearon. La señora Chen de la ruta postal de papá negó con la cabeza con disgusto. Tío Walter apretó tan fuerte los brazos de la silla que sus nudillos se pusieron blancos. Incluso el señor Holbrook, que probablemente había visto todo tipo de drama familiar en sus 30 años como director de funeraria, parecía sorprendido. El pastor Thomas se detuvo a media oración, claramente incómodo, con la Biblia temblando ligeramente en sus manos. Quizás deberíamos recordar que estamos aquí para honrar a Gordon, dijo suavemente. Lo estamos honrando. Patty respondió, al decir finalmente la verdad sobre su farsa de matrimonio. La falta de respeto a la memoria de mis 2 padres era insoportable. Ahí estaba papá, acostado en su ataúd a 3 metros de distancia, y sus propios hijos estaban destrozando todo lo que él había apreciado. Sentí que la rabia crecía en mi pecho, pero entonces Ruby tiró de mi mano. «Ahora, mami», susurró, con los ojos brillantes de determinación. Miré el rostro de mi hija, tan parecido al de su abuela, lleno de la misma fuerza silenciosa que Judith había mostrado en cada desafío. Papá le había confiado a Ruby su verdad, la había preparado para este momento. ¿Quién era yo para interponerme en sus últimos deseos? Ahora, dije, apretando su mano una vez antes de soltarla. Ruby se puso de pie, y el sobre en su pequeña mano parecía brillar con propósito. Ruby caminó hacia el ataúd con la confianza de alguien que lleva a cabo una misión sagrada. Se subió a la pequeña plataforma que el director de la funeraria había colocado allí y se giró para mirar a todos. El sol de la tarde que entraba por los vitrales creaba un efecto de halo alrededor de su pequeña figura.
Mi abuelo Gordon me pidió que leyera esto si alguien decía cosas malas sobre la abuela Judith, anunció con su voz clara y fuerte. Abrió el sobre con cuidado y comenzó a leer. Mi querida familia, si Ruby lee esto, es que ya no estoy, y algunos de ustedes olvidaron la verdad. Déjenme recordarles. Patty y Dennis, ¿ustedes creen que su madre me atrapó, me manipuló? Nunca me amó. ¿Quieren saber la verdad? Aquí está. Yo fui el que fue salvado. Cuando conocí a Judith, era un borracho, no un bebedor empedernido, un borracho. Mi padre era un borracho, su padre era un borracho, y yo iba por el mismo camino a los 23 años. Ya había perdido 2 trabajos, chocado un auto y pasado más noches en la cárcel de las que quisiera recordar. Su madre no me atrapó con un embarazo, me salvó con amor. El rostro de Patty se puso pálido. Dennis bajó su teléfono, con la boca abierta. Ruby continuó, su voz nunca vaciló. Sí, estaba embarazada cuando nos casamos, pero lo que no saben es que le rogué que se casara conmigo. Ella quería esperar, quería que yo me pusiera sobrio primero. Estaba preparada para criar a Patty sola en lugar de atarse a un alcohólico. Ella había visto lo que el alcohol le había hecho a su propio padre. Dijo que preferiría ser madre soltera que ver a otro hombre destruirse con la bebida, pero luché por ella, por nosotros. Fui a reuniones de AA, conseguí un padrino, tiré cada botella, evité cada bar, cambié a cada amigo que permitía mi forma de beber. Me volví sobrio por ella. Me mantuve sobrio durante 42 años gracias a ella. Ni una sola copa, ni siquiera en sus bodas, porque sabía que un sorbo traicionaría todo lo que ella me había dado al arriesgarse por mí. El tío Walter asentía, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Es verdad, dijo en voz baja. Yo lo llevé a esas primeras reuniones de AA. Judith le salvó la vida. Ruby siguió leyendo, las palabras de papá llenando la silenciosa habitación. ¿El dinero que tanto les preocupa? Su madre podría haberse casado con Richard Brennan. ¿Lo recuerdan? El desarrollador que la pretendía antes. Tenía dinero, estabilidad, futuro. Le envió rosas todos los días durante un mes. Le prometió una casa con una cerca blanca, vacaciones en Europa, todo con lo que sueña una joven. En su lugar, eligió a un cartero, un alcohólico en recuperación con manos temblorosas y sin futuro. Eligió el amor. Ganó cada centavo que ahorramos en la panadería, trabajando 16 horas, criándolos a los 3, apoyando mi recuperación y siendo el pilar que no merecí. Nunca me echó mi pasado en cara, nunca me hizo sentir menos. Ni una sola vez se quejó de la vida que podría haber tenido. Cuando sus amigos le preguntaban por qué me eligió, ella decía, ustedes no conocen a Gordon como yo, no ven el hombre en el que se está convirtiendo. Patty había comenzado a llorar, el rímel corriendo en ríos negros por sus mejillas. La voz de Ruby se hizo más fuerte. Cuando estaba muriendo, cuando el cáncer se había extendido por todas partes y la morfina apenas podía aliviar el dolor, me tomó la mano y dijo, Gordon, valiste la pena. Cada día difícil valió la pena. Te convertiste en el hombre que siempre supe que podía ser. Esas fueron sus palabras mientras el cáncer la consumía viva. No era por dinero, propiedades o cosas, sino por mí, por nosotros, por la vida que juntos construimos desde las cenizas. La panadería fue para Melinda porque es la única que entendió lo que significaba para su madre. No dinero, sino comunidad, conexión, amor horneado en cada pastelillo. Ella vio a su madre regalar cientos de hogazas de pan a familias que no podían pagar. Entendió que la ganancia nunca fue el objetivo. La casa es para Ruby, porque es la única que todavía ve el espíritu de su madre en estas paredes en lugar de signos de pesos. Dennis se desplomó, con la cabeza entre las manos. En la funeraria solo se oían los sollozos de algunos familiares. Ruby pasó la página y continuó. Patty,
Olvidaste a la mujer que se desveló por ti cuando tuviste escarlatina a los 7, cantándote hasta perder la voz y bajándote la fiebre con esponja cada 20 minutos. Los doctores dijeron que te salvó la vida al negarse a dejar que esa fiebre subiera. Dennis, olvidaste a la madre que tuvo 3 trabajos para pagar tu universidad cuando mi sueldo de cartero no alcanzaba a cubrirlo. Horneaba de noche, atendía la panadería de día y también limpiaba oficinas por la tarde. Te lo ocultó porque no quería que te sintieras culpable por recibir una educación. Ambos olvidaron a la mujer que los amó más que a su propia vida, porque están cegados por una codicia que nunca supe que existía en mis hijos. Su madre no me manipuló. Ella salvó mi alma. El silencio era ensordecedor. Ruby dobló la carta con cuidado y caminó de regreso hacia mí, su pequeña mano encontrando la mía de nuevo. Vi el rostro de mi hermana desmoronarse, 42 años de ira mal dirigida disolviéndose en reconocimiento. No se derrumbó por la vergüenza de la herencia, se derrumbó por el peso de darse cuenta de que había pasado 3 años despreciando a la madre que lo había dado todo por ella. Dennis se quedó inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. El tío Walter lloraba abiertamente, e incluso el pastor Thomason tuvo que hacer una pausa para serenarse antes de continuar con el servicio. Jen apretaba su bolso, secándose los ojos con un pañuelo. Toda la funeraria acababa de presenciar la verdad sobre la historia de amor de Gordon y Judith Crane, y no se parecía en nada a la amarga narrativa que mis hermanos habían creado. Después del entierro, mientras la gente se dispersaba lentamente, Patty me encontró junto a la tumba de mamá. A papá lo enterraron a su lado, sus lápidas eran idénticas, justo como lo planearon hace 30 años. La tierra fresca sobre la tumba de papá estaba cubierta de flores, pero alguien también había colocado rosas nuevas en la lápida de mamá, de color rosa, sus favoritas. La escarlatina, susurró Patty, arrodillándose a pesar de su vestido caro. Lo había olvidado por completo. Se quedó despierta 3 días seguidos. El doctor dijo que me salvó la vida al detectar los síntomas a tiempo. Cantó "Eres mi rayo de sol" una y otra vez hasta que su voz se apagó por completo, pero siguió tarareándola de todos modos. Te amaba, Patty. Nos amaba a todos. Lo sé, dijo, tocando la lápida de mamá con dedos temblorosos. Creo que siempre lo supe. Cuando me dejó fuera de la panadería, me sentí tan rechazada. Convertí ese dolor en odio porque era más fácil que admitir que nunca había entendido lo que realmente le importaba a ella. La panadería nunca se trató de dinero. Se trataba de alimentar a la gente, de nutrirlos, de ser parte de sus vidas. Dennis se nos unió, sosteniendo una foto de su cartera que se veía desgastada por los años de uso. Fue mamá en su graduación universitaria, con el rostro radiante de orgullo a pesar del agotamiento visible en sus ojos. Trabajaba en la panadería, luego limpiaba oficinas por la noche, y luego iba al mercado de agricultores los fines de semana, dijo en voz baja. Les decía a mis amigos que solo era una panadera. Me avergonzaban sus delantales cubiertos de flores y su inglés entrecortado con los proveedores. Dios, ¿qué clase de hijo fui? Eras joven, dije suavemente. Todos lo éramos. No, Dennis negó con la cabeza. Fui egoísta. Jamás pensé. Ruby nos miró a todos, todavía sosteniendo la carta. El abuelo dijo que la abuela Judith no querría que estuvieran tristes. Dijo que ella perdonaba todo incluso antes de que sucediera. Eso es lo que hace el amor. Patty se levantó, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Necesito decirte algo, Melinda. El año pasado, me encontré con Richard Brennan en una conferencia. Ahora es millonario, tiene la mitad de las propiedades del centro. Preguntó por mamá, dijo que ella fue la que se le escapó.
Me dijo que le había propuesto matrimonio 3 veces antes de que conociera a papá. 3 veces. Rechazó riqueza y seguridad garantizadas por un hombre que luchaba contra la adicción y que podría recaer cualquier día. Y nunca recayó, dijo el tío Walter, acercando su silla de ruedas. 42 años sobrio. Le daba el crédito a Judith todos los días. Decía que era su ángel de la guarda. Allí estábamos, 3 hijos adultos entendiendo finalmente la verdadera herencia de nuestra madre. No dinero ni propiedades, sino el ejemplo del amor incondicional. La carta de papá no solo había revelado la verdad sobre su matrimonio, había revelado la verdad sobre en quienes habíamos elegido convertirnos en nuestro dolor. La panadería sigue funcionando, Patty ayuda los fines de semana y Dennis lleva los libros gratis. La renombramos Judith y Gordons, y colgaron la foto de su boda junto a la caja registradora. Esa donde mamá tiene una flor en el pelo y papá la mira como si hubiera colgado la luna. Ruby me ayuda los domingos, aprendiendo recetas que mamá nunca escribió, pero que de alguna manera papá recordaba perfectamente y le enseñó antes de morir. Ahora sabe cómo hacer las empanadas de manzana exactamente bien, con ese toque de cardamomo que las hacía especiales. A veces el amor parece sacrificio. A veces parece elegir a alguien no por lo que tiene, sino por quién es. Y a veces se necesita a una niña de 8 años con un sobre para recordarnos que la mayor herencia no se mide en dólares, sino en los recuerdos de quienes nos amaron a pesar de nuestros defectos. Papá tenía razón, está con ella. Y en algún lugar, sé que ambos están sonriendo, entendiendo finalmente que el amor no se trata de familias perfectas. Se trata de personas imperfectas que eligen amar de todos modos, tal como lo hicieron durante 42 hermosos, difíciles y valiosos años. Si esta historia te conmovió, dale me gusta al video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario abajo sobre un momento en el que presenciaste el amor verdadero en tu propia familia. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias poderosas de la vida real que nos recuerdan lo que realmente importa en este mundo.